Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Continuamos con la clase. Vamos a ver la segunda parte, es decir, la incredulidad de Israel, la parte 4 ya. La segunda parte de esta 3 y 4, vamos a ver la parte 4, que es que es coherente o consecuente con el requisito previo de fe que ha sido ordenado por Dios y que está en los versículos 30, 31, 32 y 33 para terminar el capítulo número 9 de Romanos. Dice la palabra de Dios en estos versículos, Romanos 9 del 30 al 33, dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Antes de entrar de lleno a los versículos, debemos de entender que el requisito que Dios ha pedido, que Dios ha establecido para poder dar el salvación a alguien, siempre ha sido de acuerdo a su plan redentor. ¿Sí? No hay conflicto de decir, no, es que antes de la gracia era diferente, no, es que en tiempo de la ley la salvación se alcanzaba de manera distinta. No, siempre, toda la vida, siempre ha sido por medio de la fe. La exigencia, la exigencia que Dios hace de fe por parte del ser humano, lo que nos exige a nosotros, que es creer, no es algo incoherente respecto a su soberanía. ¿Por qué? Porque por decreto propio, por decreto soberano, Él creó todas las cosas. Él tiene el derecho a poner las reglas. Y cuando hace la oferta de salvación por gracia, Él pone pone un requisito. Y dice, tienen que creer. Esta gracia se activa o se hace efectiva única y exclusivamente cuando se recibe por fe de manera voluntaria. Con respecto a la salvación, el otro lado de la soberanía divina, ¿sí? Él la ofrece, él ya hizo el trabajo, la responsabilidad humana entra al otro lado de la soberanía de Dios. Y desde nuestro punto de vista como seres humanos hay una tensión y hasta muchos consideran una aparente contradicción entre estas dos realidades. Sin embargo, las dos son enseñadas con claridad en la palabra de Dios. Y siempre que se hace énfasis en una, excluyendo a la otra, el mensaje del Evangelio se pervierte. Siempre es la soberanía de Dios te salva, pero tú tienes que creer. Dios, amados, no está dispuesto a salvar a una persona que no crea en su Hijo. Y una persona, por más que quiera, por más que lo desee, no se puede salvar a sí misma por un propio acto de voluntad. Tiene que haber una intervención divina. En el orden soberano de Dios, tanto su provisión de gracia, que Él provee la gracia para salvar, pero también como el ejercicio de la voluntad del ser humano son requeridos para poder llegar a ser salvos. Y hay muchas otras cosas en las escrituras que no podemos armonizar con el uso de la razón humana, pero son así porque están escritas y deben ser aceptadas precisamente por fe, porque Dios así las ha establecido. Él es Él es el creador, Él es el que pone las reglas. Entonces, el apóstol Pablo, en Romanos 9:30, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe.
aquí el apóstol Pablo no quiere dejar implícito que el gentil se salve sobre la base de algo diferente a los judíos. No. Es la salvación para todo ser humano, judío, gentil, hombre, mujer, lo que sea. No importa etnia, no importa raza, siempre es la fe. Lo único que está haciendo aquí el apóstol Pablo es está enunciando el requisito humano para la salvación. Siempre ha sido, siempre es y siempre será, para alcanzar la justicia, la fe. La justicia dice que es por fe. Y hay algo interesante en este pasaje, porque cuando habla de iban tras, ¿sí? Cuando dice que pues diríamos que los gentiles que no iban tras la justicia, estas dos palabras, en nosotros son dos, en el griego es una sola, significa correr tras algo con prisa. Y por esa razón se utilizaba muy frecuentemente, era una palabra que se utilizaba en el ámbito de los que cazaban animales, pero también se utilizaba como en un sentido metafórico para aludir a una búsqueda y a una procuración ambiciosa de una meta o de un objetivo. Y cuando habla de los gentiles, ¿qué implica? Bueno, lo que implica es que los judíos, evidentemente, no iban tras la justicia que es por fe. Ellos tenían puesta su confianza en sus derechos de nacimiento. Ellos tenían su confianza en sus supuestas buenas obras. Ellos tenían su confianza en sus esfuerzos humanos por obedecer la ley moral y ritual, sobre todo la ritual de Dios. Sin embargo, la verdad es que toda la historia nos enseña que ninguna persona se ha salvado en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, bajo ningún pacto, bajo ninguna dispensación, sobre algo que no sea la fe ejercida en respuesta al llamado de Dios en su gracia hacia el pecador. Dios llama en su gracia como de manera soberana al pecador, y el pecador tiene que ejercer voluntariamente su fe para creer ese llamado. El escritor a los Hebreos lo expresa, usted puede leerlo, lea si quiere todo el capítulo 11 de Hebreos, porque él dice que desde Abel y hasta los profetas, los hombres ganaron el favor de Dios y alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No mediante cualquier otra cosa, mediante la fe. No mediante obedecer lo que Dios les decía y que lo dijeran, no, mediante la fe. El apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Romanos, en los versículos del 1 al 11, ya se estableció de manera explícita que Abraham, el que fue el ser humano, a lo mejor podríamos llamarlo originador de todo lo que es el pueblo de Israel, el padre de todos los creyentes, fue salvado por fe. Dice, y que esa fe le fue contada por justicia. Y esto, y hace una aclaración muy importante el Espíritu Santo a través de Pablo, porque dice, esto de que Abraham que su fe le fue contada por justicia, fue antes de que hubiera circuncisión, fue antes de que fuera pueblo de Israel, fue antes de que diera la ley a través de Moisés, fue mucho antes de todo esto. Y Dios había salvado a Abraham por medio de la fe. Y obviamente, aquí no se está hablando de que el gentil vaya por naturaleza tras la justicia de Dios, que es por medio de la fe, porque ni judío ni gentil, repito, ni hombre ni mujer, ni blanco ni negro, ni de ningún color, ni ninguna raza, ni de ninguna etnia, ningún ser humano sobre la tierra, el hombre natural no busca a Dios.
por decisión propia no busca a Dios, por decisión independiente no busca a Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, aunque quieran, no puede la carne sujetarse a la ley de Dios porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, a pesar de ser llamados como pueblo escogido de Dios, a pesar de haber recibido su revelación divina por medio de Moisés, los salmistas, los profetas, los otros hombres que Dios inspiró para escribir su palabra, los judíos no por eso tenían una mayor inclinación natural hacia la búsqueda de Dios, no por eso tenían una mayor inclinación natural a la obediencia a su ley que los gentiles más paganos y más perdidos de toda la humanidad. El ser humano está manchado por el pecado y el ser humano no busca a Dios. El hombre natural no busca a Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 30 que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, no está hablando de que buscaran a Dios como tal. De hecho, cuando el evangelio vino a través de Cristo, creyeron en él muchos más gentiles que judíos. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? No es porque los gentiles seamos mejores que los judíos o que los judíos sean peores que nosotros, no, sino porque el obstáculo más grande para la salvación es la autojustificación. Cuando una persona cree que ya es justa, cuando una persona cree que ya agrada a Dios, cuando una persona cree que no está en deuda con Dios ni con nadie, no está dispuesto a ver su necesidad real de salvación. Como ya vimos, la mayoría de los judíos creían que por el hecho de ser judíos, por el hecho de tener la circuncisión, por el hecho de tener la ley, por el hecho de tener las tradiciones, ellos ya agradaban a Dios, ellos ya eran justos. Entonces ellos, cuando viene el Evangelio de Cristo, cuando viene Juan predicando, cuando viene Jesús predicando, cuando sigue sus discípulos predicando, cuando llega la iglesia y la iglesia comienza a predicar, ellos dijeron y siguen diciendo que no tienen necesidad de ser salvos a través del Evangelio de gracia por la fe. En consecuencia a esto, en el versículo 31, nos dice que Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y este es un comentario bien trágico en vista de un esfuerzo desperdiciado. Amados, la justicia de Dios no puede ser alcanzada por obras humanas. ¿Por qué? Porque estas obras siempre están manchadas por pecado. Porque estas obras siempre van a estar muy alejadas del estándar de perfección y de santidad de Dios. Por nuestros propios esfuerzos. Por el propio esfuerzo humano, ninguna persona va a alcanzar a cumplir la ley de justicia. Es imposible. No se va a alcanzar. Israel, los judíos eran personas sumamente devotas a las costumbres y a las tradiciones que a cualquiera de nosotros se nos parecería exagerado. Ellos cumplían, y más allá a lo mejor de cumplir, se esforzaban en sobremanera. Y aún así nos dice la Escritura que no alcanzaron esa ley de justicia. ¿Pero por qué no la alcanzaron? ¿Por qué los judíos fracasaron en ser justos en su propia opinión? Dice el versículo 31, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Lo único que puede hacer para salvarse es creer. Creer que
como ser humano manchado por el pecado, no puedo hacer nada en absoluto para merecer la salvación. Y en consecuencia de esto, arrojarme a los pies de Dios clamando por su misericordia, por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. Claro que cuando viene este mensaje a los judíos, el Evangelio los insultaba. El Evangelio de gracia hecho efectivo por fe los insultaba porque anulaba todas las buenas obras por las cuales ellos pensaban que podían agradar a Dios. Años antes de que Pablo escribiera esta carta a los romanos, le dijo algo muy interesante a la iglesia de los Corintios. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 versículos 22 y 23. 1 Corintios 1, 22 y 23. Fíjese lo que dice. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Si no es por fe, o es tropezadero. Y en el versículo número 33, el final de este capítulo 9, cita de nuevo el apóstol Pablo a Isaías y explica, dice, conforme está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta es Isaías 28:16. Isaías capítulo 28, versículo 16. Mucho antes que viniera el Mesías, Dios ya había predicho de muchas formas y por medio de muchas personas que Israel le iba a rechazar. Eh, y lejos de ser inconsecuente con la palabra de Dios, la incredulidad de Israel fue predicha y confirmó la veracidad de la palabra de Dios. El hecho de que Israel hasta la actualidad no crea en Jesucristo como Mesías prueba que la palabra de Dios es real. E Isaías, lo podemos ver aquí, lo dijo de la nación entera que se tropezó con esa piedra de tropiezo al negarse a recibir al Señor y Salvador a través de la fe. ¿Por qué? Porque no cuadraba con la manera en que ellos entendían al Mesías. Ellos malinterpretaron al Mesías. Y porque el Mesías, siendo una roca de caída, les dijo, tus obras son carentes de mérito. Necesitas creer para ser salvo. El profeta Daniel completa el cuadro añadiendo, tal vez, que quien fue la piedra con la que tropezaron los judíos, que quien fue la roca de su ofensa y de caída, va a ser en el futuro la piedra que partirá en pedazos todos los reinos del mundo. Vamos a leer Daniel capítulo... está 4.25 ahí en la pantalla, pero es 2.45. Ahí si usted lo corrige, es Daniel 2.45.
Dice la palabra de Dios en Daniel 2:45. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, ¿cuál es la buena noticia en todo esto? La buena noticia del Evangelio es que, a diferencia de aquellos que rechazan, ya sea por locura o ya sea porque es tropezadero, nos dice el Evangelio que el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Esta es la buena noticia del Evangelio. Es súper sencillo, pero a la vez tan complejo ser salvo, porque se necesita creer únicamente. Pero muchas veces, por cuestiones culturales, bueno, primero que nada por el pecado, pero por cuestiones culturales, por cuestiones de cómo crecimos, cómo nos enseñaron, nos resulta tan difícil depositar nuestra confianza completa y sin restricciones en alguien que no vemos, en alguien que no sentimos, que no podemos palpar. Pero es la única forma de ser salvo. Es la única forma de no quedar avergonzados. El que creyere en él no será avergonzado. Entonces, en nuestro lado humano, la cuestión es tener fe. El único medio que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos apropiarnos de la salvación que Él ha dado en su gracia es la fe. El hombre es justificado por gracia, sí, pero por medio de la fe. La incredulidad de Israel, entonces, la falta de fe de ellos, no es que haya tomado al Señor por sorpresa, no es que haya anulado el plan de redención de Él. Simplemente fue algo que ya estaba previsto por Él. Entonces, el requisito previo de fe, que es la regla que Dios ha puesto, siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido la misma regla desde el principio. Y el hecho de que Él haya escogido un remanente en Israel para recibir salvación ha estado siempre en armonía perfecta con el conocimiento pleno de que tan solo unos cuantos están dispuestos a creer en el Hijo de Dios y a ser salvos. Entonces, esta es la manera como Dios dijo que iban a suceder las cosas. Esa es la manera como Dios planeó que iban a suceder las cosas. Y obviamente, pues es la manera como ha sucedido. Esta es la manera como ha sucedido. No está fuera de los planes de Dios. No se le fue, no se le chispoteó. Es como Dios lo ha establecido. Dios los bendiga, hermanos.